vamos a definir qué es una luxación. Es la pérdida de la congruencia de dos superficies que deben estar en contacto. Se dice que es una luxación cuando esa pérdida de la relación articular es permanente, no regresa a su lugar, sino que está fuera de su lugar. Entonces, por eso es importante reconocer que cuando existe una lesión de estas características, uno tiene que acudir al médico. Definitivamente es una urgencia ortopédica, es una urgencia traumatológica y por esto debe ser vista por un profesional de la medicina, calificado, certificado y en una unidad que ofrezca todas las ventajas y los apoyos necesarios para diagnosticarla y tratarla. Los síntomas de una luxación. Bueno, obviamente necesitamos reconocer cuál es el segmento que tenemos nosotros alterado. Obviamente, si hablamos en orden de frecuencia, ya habíamos dicho que la articulación del hombro es una de las que más se luxa, pero también se puede luxar la muñeca, se puede luxar el codo, se puede luxar el tobillo, se puede luxar en general muchas más articulaciones. Los síntomas, básicamente, el síntoma cardinal es el dolor y la falta de capacidad de movimiento. Por ende, no tenemos que hacer ninguna otra cosa más que tratar de inmovilizarlo y llevarlo a una unidad en donde se le pueda hacer el diagnóstico clínico y radiográfico y el tratamiento. Muchas de estas luxaciones a veces requieren de un tratamiento quirúrgico. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos nosotros promover una cirugía para poder regresar esos dos huesos que deben de estar en contacto de manera quirúrgica. Yo creo que uno de los puntos importantes, y esto es algo que la generalidad de las personas deben de entender, que cuando una luxación o cuando se sospecha, porque aun cuando puede haber el antecedente de un traumatismo que inestabilice una articulación, lo más importante de todo es no movilizarla, no hacer que alguien llegue a querer sobar o a querer jalar, porque desgraciadamente esto nos lleva a lesiones de por sí ya son graves las luxaciones, a lesiones agregadas o a empeorar las condiciones particulares de ese segmento. Por esa simple y sencilla razón, yo creo que lo más importante y la recomendación es de que al paciente, cuando se sospeche una lesión de este tipo, se trate de inmovilizar a veces con lo que se tenga a la mano. No todos tienen la posibilidad de tener férulas neumáticas o férulas prefabricadas, sino simplemente aprovechar las condiciones de lo que tenemos dentro de nuestro hogar o en algún centro deportivo, que puede haber periódicos, pueden haber revistas, pueden haber pedazos de cartón, y lo más importante de todo es no movilizar ese segmento y trasladarlo a una unidad, desgraciadamente no la más cercana, sino la que pueda resolver el problema de manera integral. Lo que no se debe de hacer cuando se presenta una luxación, primero, como ya lo habíamos retomado un poquitito de manera anterior, es no movilizar al individuo, tratar de inmovilizarlo y trasladarlo a donde se le pueda resolver el problema. Que tengamos los apoyos de tener una imagen radiográfica, que tengamos los apoyos necesariamente de unos quirófano, anestesia, porque estos procedimientos se deben de hacer siempre cuando el paciente presenta una luxación de cualquiera de las articulaciones, se deben de hacer bajo anestesia. ¿Por qué? Porque es un beneficio al paciente que podamos trabajar sin que al paciente le duela y se esté, digamos, luchando con el médico, porque obviamente en algunas circunstancias se trata de resolver esto de manera empírica y eso no es lo más adecuado porque se agravan los casos. Después de esto, necesariamente la falta de movilidad de los segmentos produce una cierta atrofia, se hace un poquito más rígida los elementos que son blandos, que son elásticos, y por ende requieren de un programa de rehabilitación o reeducación muscular, o de reeducación también articular. Entonces siempre va aparejado un tratamiento, una inmovilización y un programa rehabilitatorio. Si no se reduce una luxación, pueden quedar secuelas graves, con una falta de movilidad
de ese segmento o de esa articulación. O sea, por ende, es muy importante que este tipo de lesiones siempre, sin excepción, sean evaluadas por una gente calificada, en un centro hospitalario que reúna todas las consideraciones técnicas que necesita un evento de este tipo.